racista, machista, homofóbico. Yo defendía varias ideologías, pero no defendía mi paz. Yo era una mujer empoderada, súper feminista. Yo decía que las mujeres debían mandar. Yo incluso decía que Dios era una mujer, que si Dios existía, Él tenía que ser una mujer. La única cosa de la que hablaba era sobre eso, que el hombre no sirve para nada. Yo defendía tantas ideas que incluso me confundía, pero detrás de todo eso, por detrás de esa apariencia pomposa como se está mostrando en la foto, con esa mirada altiva, de superioridad, había una persona que sufría demasiado. Yo fui rechazada por mi mamá. Cuando aún estaba en su vientre y ella iba a darme como sacrificio para los espíritus. Ella fue, hizo el ritual, pero no lo logró. Entonces ella decidió regalarme. Y ahí me abandonó. Mi familia adoptiva notó que yo tenía muchos problemas. Entonces mi mamá, cuando vio esos problemas, sus amigas fueron y le dijeron, no, haz un ritual. En lugar de mejorar, aunque ella tenía una buena intención, todo empeoró. Todo empeoró. Me enfermé más. Yo fui creciendo y con alrededor de 4 o 5 años, yo ya era adicta a la pornografía. Había un cyber en casa, entonces había una computadora, había internet. Yo tenía acceso a todas esas cosas. Entonces, una niña que tiene varios problemas, yo fui ahí y comencé a involucrarme con eso. Yo veía esas cosas todo el santo día. Y mientras tanto, veía sombras y escuchaba voces. Eran demonios a quienes les daba nombre. Cuando fui creciendo, eso me fue acompañando. Y con esto, fui entrando más a ese medio. Y me volví muy influenciadora. Yo era muy influenciadora, era muy persuasiva. Entonces yo comencé a intitularme varias cosas del mundo LGBT. Comencé a decir que era demisexual. Había personas que no sabían qué era eso, pero yo decía, soy demisexual. Después, no soy pansexual. Yo estaba completamente confundida. Yo decía que la mujer podía irse encima del hombre, que el hombre no tenía derecho de hacer nada ni moverse, porque si no, él era un violador y ella era una víctima. Con esa mente llena de pornografía desde pequeña, yo no podía ver con normalidad a las personas. Yo llegaba a cualquier lugar y miraba a una persona, a un bebé. Por ejemplo, esto es muy impactante. Yo miraba a los bebés, por decir, un bebé de 2 años. Yo me imaginaba teniendo relaciones con aquel bebé. Yo veía a una anciana de 100 años. Yo me imaginaba teniendo relaciones con aquella anciana. Yo miraba cualquier cosa, incluso animales, yo los miraba y me imaginaba teniendo relaciones con ellos. De tanto que mi mente era inmunda, yo estaba completamente podrida por dentro. Mientras tanto, los demonios aún me acompañaban, la tristeza aún me acompañaba, el vacío aún me acompañaba. Comencé a tener crisis de ansiedad en el salón de clases. Durante las clases yo influenciaba, pero comencé a ser influenciada también. Porque todo el mundo se cortaba, yo aún no me cortaba. Había chicas que se acercaban a mí, me llevaban al baño y me lo mostraban. Se bajaban los pantalones y me mostraban sus cortadas. Con esas influencias de cortarse, yo tomaba un rastrillo y me cortaba en las partes íntimas. Hubo un día en el que me corté tan profundo que me salió sangre y bebí mi propia sangre. Y eso me dejaba con tanta tristeza que los demonios me decían, ¿por qué no intentas matarte? Es la única manera. ¿No quieres terminar con ese dolor? Yo agarré varias pastillas de dipirona y me las tomé, pero no morí. Al contrario, me sentí muy mal. Hubo un día en el que me fui a una clase. Fui después de haber faltado bastante. Cuando estaba saliendo de la clase, de la nada, hasta me asusté, una joven me detuvo y me dijo, oye, ven aquí, tengo un periódico para ti. Dije, dámelo. Y mientras ella anotaba mi nombre para la oración, levanté mi rostro y miré ahí. ¡Caramba! Es la Iglesia Universal. En ese momento fue como si girara una llave dentro de mí. Es como si yo despertara, como un chasquido así. Y yo recordé. Mi mamá me llevaba a la Iglesia Universal cuando era pequeña. Y un detalle, lo que era más interesante, es que era el único lugar
donde no veía los espíritus. No veía a los entes ahí. Entonces terminé descubriendo que mi padre estaba yendo a la Iglesia Universal los días lunes. Y pensé así, ¿por qué no voy a acompañarlo? Voy a ir con él. Comencé a ir y hubo una palabra que me marcó mucho, que nunca voy a olvidar. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. En el momento desperté y pensé, ¿hay solución? Entonces hay modo de que yo sea una nueva persona, de que tenga una nueva vida. Y entonces en casa decidí agarrar la Biblia de mi padre, que era la Biblia que tiene los comentarios del obispo Macedo. La tomé y dije, voy a darle una oportunidad a la palabra de Dios, porque si Él dice que hay solución para mí y me alcanzó con esa magnitud, imagina todo lo demás. Entonces la tomé, comencé a leer, había una parte de los comentarios del obispo que me llamó mucho la atención. Cuando fui a esa parte y leí, él estaba diciendo así: usted, que no tiene certeza de su salvación, ahí en donde está ahora, arrodíllese y entregue su vida al Señor Jesús. Y allí en mi casa, en mi cuarto, me arrodillé en mi cama, hice de mi cama mi altar. Y le dije a Dios, Señor Jesús. Fue un día muy fuerte. Y le dije a Él, mi mente es inmunda. Yo miro a las personas y solo logro imaginarlas sin ropa. Dije, soy completamente inmunda. Yo tengo ganas de matar a mis propios padres. Y no sé, Señor, si me estás oyendo, no sé si tú, Señor, oirías a una persona como yo. Yo fui tan, pero tan sincera, que Dios tuvo tanta misericordia de mí, que allí, en aquel momento, por haberme dado ese perdón, yo me sentí limpia. Yo logré distinguir lo correcto de lo incorrecto, porque antes de eso, para mí lo correcto era lo equivocado, y lo equivocado era lo correcto. Recuerdo que salí de mi cuarto, me acerqué a mi mamá y dije, mamá, ella incluso se asustó y dije, mamá, vas a llevarme a la iglesia y me voy a bautizar. Cuando entré en las aguas y salí siendo una nueva persona. Yo estaba tan feliz que pude ver mi sonrisa. Estaba completamente alegre. Y yo salí de las aguas agradeciéndole a Dios por tanta misericordia, porque yo no sabía explicarlo, pero tenía una alegría que estaba sintiendo una alegría que nunca había tenido en mi vida. Cosas nuevas, mi vida ya había cambiado. Yo ya estaba feliz, sin embargo, faltaba una cosa. Y yo ya tenía, ahí creció una indignación, porque yo ya llevaba 10 meses que había sido bautizada en las aguas, 10 meses y claro, mi vida ya había cambiado, ya era una nueva criatura, pero faltaba el Espíritu Santo. Y entonces vino la hoguera santa de Israel. Cuando llegó ese momento me acerqué a Dios y dije así, Dios mío, ¿qué es lo que quieres de mí? Y Él me lo mostró. Entonces puse toda mi fuerza porque yo quería el Espíritu Santo. Y vino la noticia de que mi padre tenía cáncer. Llegó un momento en el que fue internado y la doctora dijo, él solo tiene 7 días de vida. Y él falleció. Mi padre falleció cuando yo estaba haciendo mis prácticas y recibí la noticia. Por extraño que parezca, yo amaba a mi padre, pero en aquel momento no me desesperé. Allí yo sabía que Dios estaba conmigo. Y ahí entonces dije, no, tengo que ir hacia adelante, no acepto esto. Yo no acepto estar sin el Espíritu Santo aquí, porque si estoy aquí sin el Espíritu Santo y continúo así, yo no voy a aguantar. Entonces comencé mi lucha. No, pondré toda mi fuerza. Yo di todo al diablo. Yo colocaba todas las fuerzas para hacer todo lo que el diablo me decía. ¿Por qué no voy a hacerlo para Dios? Cuando coloqué ahí, no solo el sobre, sino que coloqué mi vida en el altar, le dije a Dios, Dios mío, si yo no tengo tu espíritu, e incluso hasta lo puedo soportar, yo puedo soportar que mi padre haya fallecido, hasta puedo soportar eso, pero ¿y si no puedo soportar lo próximo que venga? Yo estoy perdida si tú, Señor, no estás conmigo, y yo no quiero regresar a aquella vida. Por favor, necesito tu espíritu, yo no tengo nada más en mi interior para entregarte. Lo que pediste, Señor, ya te lo di, yo te di el apego, te di a Raíza, me entregué por completo, ya no tengo nada más. Y ahí en ese momento fue el momento más maravilloso de mi vida, yo nunca lo olvido, fue el momento más increíble de mi vida. Ahí recibí el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo me dijo una cosa, no fue un sentimiento, no hay cómo explicar, no fue un sentimiento. Él me dijo así, nunca lo olvido. Tu Padre terrenal ya no está contigo, pero a partir de ahora yo soy tu Padre. ¿Conoce aquel dolor que parece que nunca va a pasar? Allí el propio Dios llenó el vacío que mi Padre dejó. El propio Espíritu Santo lo llenó, el propio Dios dentro de mí. Fue un poder que entró en mi interior. Míreme, vea mi rostro. Hoy ya no soy aquella Raíza. Si ve mis fotos antiguas, Dios mío, y me mira a mí ahora, es claramente visible que ya no soy la misma. Hoy formo parte de la FJU en el estado de Pará. Yo claramente ya no me corto más, ya no veo las cosas como antes, ya no tengo deseos de suicidarme ni nada de eso. Hoy soy feliz. Hoy mi sonrisa ya no es una mera apariencia. Mi sonrisa es verdadera. Yo sonrío de verdad. Antes defendía un montón de ideas, pero hoy solo defiendo un ideal. Yo defiendo el ideal del Señor, de la palabra de Dios. Ese es mi único ideal. Hoy no tengo un ángel acompañándome. Hoy tengo al propio Espíritu de Dios dentro de mí.